Hola, esta es la clase 9 y hoy les voy a hablar de la regla de la cadena. La regla de la cadena es una regla por la cual uno deriva a una composición de funciones. Cuando uno tiene una f compuesta con una f que va de Rn en Rm y una g que va de Rm en Rk, entonces la composición que va de Rn en Rk es una función que si la queremos derivar, vamos a ver que esa derivada se puede escribir en términos de las derivadas de las dos que la componen. Eso es la regla de la cadena. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es recordar qué significa la derivada de una función. Ya hablamos al medio de la pasada, pero ya dijimos que era la derivada de una función. Entonces, derivada de una función de Rn en Rm. Bueno, dada f, una función que va de un cierto dominio A, que está contenido en Rn, en Rm, la derivada de la función f es una matriz. Definimos como la derivada de f en el punto A es un punto del dominio, la derivada de f en el punto A, como la matriz que ya se nos ha presentado antes cuando hablamos de la aproximación lineal de la función, ya hablamos de esto, pero lo volvemos a recordar, es la matriz cuyas entradas son las derivadas parciales de f. Bueno, acá no lo aclaré, porque lo voy a aclarar acá, donde f de x1, f de x1, xn es igual a f1 de x1, xn, etcétera, etcétera, fm de x1, xn. O sea, estas f1 hasta fm son las funciones coordenadas de la función f. Y entonces, las derivadas parciales de las funciones coordenadas respecto de cada una de las variables son las entradas de esta matriz. Por ejemplo, en el lugar 1, 1 va la derivada de f1 respecto de x1, evaluada en el punto A. A es un punto de la forma A1, A2, AN. Lo llamo A. En el lugar, en la primera columna, van todas las derivadas respecto de la primera variable, esa de x1. O sea que acá voy a derivar a f2 respecto de x1, también evaluada en A. Y esto sigue hasta que llego al último lugar, que es la derivada de fm respecto de x1. Todo siempre evaluado en A. Y acá iría la derivada de f1 ahora, pero la segunda columna es todo derivada respecto de x2. Evaluado en A. Bueno, y así. O sea, toda la segunda columna son las derivadas de las funciones coordenadas respecto de x2. O sea que el último lugar de la columna va a ser derivada de fm respecto de x2. Evaluado en A. Y esto sigue así, columna tras columna, hasta que llego a la última columna, donde tengo todas las derivadas de cada una de las funciones coordenadas respecto de la última variable, que es la xn. O sea, la derivada de f1 respecto de xn, evaluado en A,
Y así sigo hasta que llego a la derivada de fm respecto de xn evaluado en el punto A. Esta matriz, estos son números, cada una de estas cosas es un número real, y esta matriz es lo que vamos a llamar la derivada de f, que la denotamos de esta manera. O sea, la manera de referirnos a ella, a esta matriz, es así. Es la derivada de f, y para aclarar que la estamos evaluando en el punto A, ponemos así. O sea, es la matriz f evaluada en el punto A, es esta matriz. A veces, bueno, no está evaluada en un punto particular, sino que se deja libre esa variable, entonces simplemente acá aparecen las expresiones de cada una de estas derivadas parciales, y entonces eso sería la derivada de f en una variable libre. Pero si no, uno se lo imagina como que está evaluada en un punto, me da un... O sea, cuando la evalúo en un punto, realmente me da una matriz con números reales. Muy bien. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si, o sea, vamos a hablar de la regla de la cadena. La situación es la siguiente. Sea f igual que antes. Va de A, que va de Rn en Rm. O sea, f igual que antes. F de x1, xn es f1 de x1, xn hasta fm de x1, xn. Bueno, y sea g otra función que va de b, que está en Rm, o sea, b es un conjunto de el dominio de g que está en Rm, y va a parar a un RK. A g también tiene ciertas funciones coordenadas, les vamos a poner nombre, g de, vamos a poner los otros nombres, g de z1 hasta zm es igual a g1 de z1 zm, así hasta que llego a gk de z1 zm. Esa es la forma que tiene g. Estas son las funciones coordenadas de g, estas son las funciones coordenadas de f. Muy bien. Entonces, acá lo que es, hay que notar que este m es el mismo m que este. De manera que las puedo componer. Yo puedo componer, o sea, si en aquellos puntos de A que van a parar adentro de B, yo puedo definir la función f compuesta con g, o a veces, como se le llama, g compuesta con f, depende del gusto. Lo cierto es que cuando se lo escribe ahí sí hay que ponerle un orden preciso. La composición, entonces, es g compuesto con f, y la pregunta es ¿cómo calculamos la derivada de la función compuesta g compuesto con f en un punto A? Bueno, uno puede decir, bueno, ¿qué hago? Si a mí me dan las fórmulas de f y me dan las fórmulas de g, yo sé cómo componer las dos funciones, las compongo y después agarro y armo la matriz de acuerdo a la receta que había en la definición que acabo de dar. Bueno,
esa es una forma que le vamos a llamar la forma directa de hacerlo. Pero por razones que son a veces de cálculo y a veces también teóricas, conviene muchas veces tener en cuenta la siguiente regla que nos permite deducir cuál es esa matriz correspondiente a la derivada de g con f, de g compuesto con f, cómo expresarla en términos de la derivada de g y de la derivada de f. Entonces, teorema. Dada f y g como arriba, como las de ahí, dadas f y g, entonces la derivada de g compuesto con f, calculado en el punto A, es lo siguiente, es la derivada de g calculada en f de A multiplicada por la matriz derivada de f evaluada en A. A ver, esto es una fórmula muy elegante, muy sencilla, pero hay que saber leerla. ¿Esto qué es? Esto es una matriz, es la matriz derivada de la función g compuesto con f. A ver, veamos. G compuesto con f es, con la f voy de Rn en Rm y con la g me manda de Rm en Rk. O sea que g compuesto con f en este orden es una función que va de Rn, o mejor dicho, de A que está en Rn, en Rk. Por lo tanto, la matriz siempre tiene la dimensión para acordarse, si va de Rn en Rk, la dimensión de la matriz es de k filas por n columnas. O sea que esto es una matriz de como dije, k filas por n columnas. Ahora lo voy a poner explícitamente. De k filas por n columnas. O, como normalmente se dice, una matriz de k por n. Esta es una matriz, ¿qué dimensión tiene? O sea, ¿de cuánto por cuánto es? Bueno, la función g va de Rm en Rk. Entonces, la derivada es una matriz de tamaño k filas por m columnas. O sea, esta es de tamaño k filas por m columnas. Y esta matriz, la derivada de f, evaluada en el punto A, es una matriz que tiene m filas y n columnas. O sea, es de m por n. Entonces, fíjense que tiene sentido esta fórmula, porque acá tengo una matriz de m por n y acá tengo una matriz de k por m. O sea, el número de columnas de esta coincide con el número de filas de esta. Cuando se da esa situación, tiene sentido hablar del producto de matrices. Acuérdense, el producto de matrices, esto lo saben por geometría, siempre, o sea, la condición para poder multiplicar dos matrices es que el número de columnas de la matriz de la izquierda sea igual al número de filas de la matriz de la derecha. Entonces, vamos a ilustrar entonces con un ejemplo a ver cómo funciona esta regla de la cadena. A ver, déjenme pensar un ejemplo. Voy a escribir, antes que nada, lo voy a escribir acá arriba.
la derivada de f con g evaluada en a es igual a la derivada de g evaluada en f de a, multiplicada, como decía, por la derivada de f evaluada en a. Esto es una matriz y esto es otra matriz. Y esta es la matriz que queremos calcular. Entonces, vamos a recordar esa fórmula bien clara ahí arriba y vamos a ver un ejemplo. A ver, tomemos f, una función que va de R2 en R3, donde f de v vamos a hacer que sea, o sea, esto va a ser f1 de v, f2 de v y f3 de v. Y vamos a hacer que sea algo sencillo. U cuadrado, u por b y b cuadrado. Esa es la fórmula de f. Y g va a ir de R3, vamos a hacerla que vaya de R3 en R2. Entonces acá g, vamos a... Le voy a poner diferentes nombres, voy a usar v acá y acá diferentes nombres para que no haya confusión. Va a ser más claro si les pongo diferentes nombres a las variables. Entonces, g de x y z va a ser g1 de x y z y g2 de x y z. Y vamos a poner también alguna fórmula muy sencilla, cosa de que no se compliquen las cuentas. A ver, pongamos igual a x por y por z. Bien, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a calcularlo de forma directa, como si no supiéramos la regla de la cadena, como si lo único que supiéramos es la definición de la derivada. Entonces, ¿cómo sería la derivada de g compuesto con f calculado en v? Esa es la pregunta. ¿Cómo hago? Bueno, hecho en forma directa, o sea, sin usar la regla de la cadena, lo que podemos hacer es calcular g compuesto con f. G compuesto con f calculado en v. Y bueno, y una vez que tengo las fórmulas de esto, derivo respecto de u, derivo respecto de b, y eso me va a dar las diferentes entradas de la matriz. A ver, en este caso, g compuesto con f calculado en v, esto es g, es la definición, g de f de v. F de v es u cuadrado, u por b. F de v es u cuadrado, u por b, b cuadrado, ¿no? Y g, entonces, evaluado en esto, simplemente tengo que ver, o sea, mirar a esto como si fuera la x, esto como si fuera la y y esto como si fuera la z. Y reemplazar en esta fórmula la x por esto, la y por esto y la z por esto. Entonces, en este caso es muy sencillo. Lo que queda, lo sigo acá, lo que queda es u cuadrado por v y la segunda coordenada me queda u por b por z, que sería el b cuadrado. O sea, en otras palabras, esto es u al cubo por b, u por b al cubo. Esta es la fórmula que define entonces a la composición. Lo que hice fue calcular la composición directamente y entonces
¿Cuál sería la derivada de la composición? Bueno, a ver, vamos a hacer un poco de espacio. A ver, creo que acá entraría. La derivada de G compuesto con F evaluado en V, entonces, es, por definición, la derivada de esto que está acá, vamos a llamarlo H1 y esto H2. Entonces es la derivada de H1 respecto de U, derivada de H2 respecto de U, derivada, todo evaluado siempre en V, ¿no? Se sobreentiende que esto está evaluado en V. Y acá esto es la derivada de H1 respecto de B y la derivada de H2 respecto de B. Esta es la matriz que queremos calcular. Esta es la derivada. Por la definición misma que habíamos dado. O sea, es una matriz de 2 por 2. Porque observen, no lo dije, pero G compuesto con F va de R2 en R2. Por lo tanto, la matriz derivada es una matriz de 2 filas por 2 columnas. Es una matriz de 2 por 2. Bueno, lo podemos calcular directamente de acá. La derivada, o sea, esta es la H1, la derivo respecto de U y me da 3U cuadrado por B. 3U cuadrado por B. La derivada de H2 respecto de U es B al cubo. La derivada de H1 respecto de B es U al cubo. Y la derivada de H2 respecto de B es 2 por B cuadrado por U. 2B cuadrado por U. Esta es, entonces, la matriz que queremos calcular. Así está bien calculada, pero bueno, no estoy ejemplificando con esto justamente la regla de la cadena. Lo que quiero mostrar es que esta matriz se puede obtener por la regla de la cadena calculando por separado las derivadas de f, las derivadas de g y después multiplicándolas. Entonces, vamos a verificar que esto es así. Lo que tengo que hacer entonces para aplicar la regla de la cadena es calcular la derivada de g. Ahora, calculemos primero la derivada de f. La derivada de f calculada en v, bueno, esto es la f, justo lo borré porque no tengo espacio, ¿no? Pero bueno, f tenía 3 coordenadas, f1, f2 y f3. Entonces son cada una de esas coordenadas, f1, f2 y f3, derivadas respecto de u primero, f1, f2 de u y derivada de f3 respecto de u. Y después respecto de b, derivada de f1 respecto de b, derivada de f2 respecto de b y derivada de f3 respecto de b. Esa es la matriz, no lo puse, pero es cada una de estas cosas evaluadas en v. Muy bien, esto entonces lo calculo, las borré, pero eran fáciles de recordar, eran f1 era u cuadrado, vamos a recordarlo, f de v era u cuadrado, u por b, b cuadrado, ¿no? Entonces es u cuadrado, lo derivo respecto de u y me queda 2u. El f2, que es este, lo derivo respecto de u y me queda b. Y el f3, que es este, lo derivo respecto de u y me queda 0.
Muy bien. Ahora derivo F1 respecto de B, me queda 0. Derivo F2 respecto de B, me queda U. Y derivo B2, B cuadrado, respecto de B y me queda 2B. Así que esta es la matriz derivada de F evaluada en V. Bien. La otra matriz que tengo que calcular es esta. Y acá es donde hay que tener cuidado porque la voy a tener que evaluar en F de A, no en A. O sea, ahora van a ver bien cómo funciona eso. Vamos a ver. La derivada de G evaluada en, vamos a ponerlo en X y Z, porque G, recordemos, era una función que iba de R3 en R2. ¿Eh? O sea, estaba evaluada en algo que vive en R3. Entonces es una matriz que se evalúa en puntos de R3. Bien. La derivada de G, vamos a poner acá quién era G. G también era fácil de recordar. G de X y Z, había dicho que era X por Y por Z. Entonces, la derivada, esta es una función, como decía, que va de R3 en R2. Entonces, va a ser una matriz de 2 filas ahora por 3 columnas. O sea, es como al revés que esta. Esta era de 3 filas por 2 columnas y esta va a ser de 2 filas por 3 columnas. Bien, ¿cómo es entonces? Es la derivada de la primera coordenada de esta, derivada de G1, lo había llamado, respecto de X. Y derivada de G2 respecto de X. Acá todo evaluado siempre en X y Z. Derivada de G1 respecto de Y, derivada de G2 respecto de Y, derivada de G3 respecto de Y, derivada de, acá era de G1 y acá G2 respecto de X, de Y y acá me equivoqué, acá es respecto de Z. Ahí está. Bien. Así que esta matriz la obtengo. Entonces, derivo esto, que es G1, respecto de X y me queda Y. Derivo esto respecto de X y me queda 0. Derivo ahora todo respecto de Y. G1 respecto de Y me queda X. Y respecto de Y a esta me queda Z. Y la última es derivar todo respecto de Z. La primera me queda 0 y la segunda me queda Y. Así que esa es la expresión de la derivada de G evaluada en X y Z. Entonces, ¿qué es lo que me dice la regla de la cadena? A ver, no olvidemos el resultado este. Lo voy a borrar, pero anótenlo. Era 3u cuadrado b, u cubo, b cubo, 2b cuadrado u. Nos tiene que dar lo mismo el resultado que vayamos a obtener ahora. Y van a ver, ¿por qué es lo mismo? Porque lo que tengo que calcular es la derivada de g compuesto con f evaluado en v. ¿Pero esto qué es? Lo que me dice aquella fórmula es que esto es la derivada de g evaluada en f de v, multiplicado por la derivada de f evaluado en v. Entonces, derivada de f evaluada en v, esto ya lo tengo. Es exactamente esta matriz que está acá. O sea,
sea, esta matriz, ya la escribo, es 2u, b, 0, 0, u, 2b. ¿Está? Pero la matriz que va acá la tengo expresada en términos de x y z. Pero lo que tengo que hacer es, esto es muy importante, es reemplazar x, y z, reemplazarlos por las expresiones, o sea, por quiénes son x y z en términos de u y b. O sea, la x era u cuadrado, la y era u por b, y la z era b cuadrado. Entonces, acá lo que voy a poner es u por b, u cuadrado, 0, 0, el z era el b cuadrado y el y era el u por b. ¿Se dan cuenta? O sea, es la matriz esta, pero evaluada, o sea, reemplazando cada una de estas variables por las expresiones que tienen en términos de u y b. Y ahora sí, me queda acá, todo me tiene que quedar en términos de u y b, y ahora sí, hago la multiplicación, y entonces fíjense, queda u por b, o sea, la primera es una matriz de 2 por 3 por una de 3 por 2. O sea, el resultado efectivamente es de 2 por 2, la matriz. ¿Cómo es? La primera entrada es este por este, más este por este, más este por este. O sea, es u por b por 2u. Por 2u. O sea que me queda u cuadrado b por 2. Más u cuadrado por b. U cuadrado por b. O sea que si son 2u cuadrado por b más 1 u cuadrado por b, o sea en total es 3u cuadrado por b, que es lo que nos había dado la primera entrada de la matriz que habíamos calculado de la otra manera. Así que vamos bien. Ahora hagamos el término de acá, es 0 por 2u más b cuadrado por b, o sea b cubo, más v por 0, me queda b cubo, que es lo que tenía antes. Bueno, y así. Ahora hago esta por esta, me queda 0 por 0, más v cuadrado, más 2v cuadrado, o sea, 3v cuadrado. Y acá, a ver, no, me equivoqué, perdón. Hice lo que hice, claro, no, tendría que ver, acá va esta fila por esta columna. Es 0 más u al cubo, o sea, u al cubo es lo que queda acá. Y la otra cuenta que había hecho recién era justamente lo que va acá. O sea que lo que quedaba era efectivamente u3b cuadrado por u. O sea que esto es 3u cuadrado por b. Es exactamente la matriz que habíamos obtenido por el cálculo directo. Ahora, por este ejemplo, ustedes podrían decirme, pero es más fácil hacerlo directamente. Bueno, yo la respuesta que tengo es, efectivamente, en este ejemplo era más fácil hacerlo directamente, pero en general no es más fácil hacerlo directamente, sino que es más fácil hacerlo de esta manera, y no solamente es por una cuestión de simplicidad, de complejidad de los cálculos, sino que también hay razones teóricas para tener en cuenta esta regla, es muy útil en muchos aspectos. Entonces, esta es la manera en la que uno calcula las derivadas parciales en una composición de funciones. Armando bien las funciones diciendo de qué Rn en Rm van, o sea, siendo prolijo con eso, armando las matrices y multiplicándolas. Bueno, muy bien. Por hoy es todo.